Agilizan en la Cámara de Representantes el proyecto de ley para revivir las horas extras y los dominicales. Un representante que salvó su investidura por votar la fallida reforma a la justicia explica sus 3 años de angustia. En la Cámara de Representantes se comprometen a vigilar para que no le cuelguen micos a la reestructuración de la reforma tributaria. Se buscan recursos para blindar las elecciones del próximo 25 de octubre. Ese día podrán sufragar 33.600.000 colombianos. A propósito de la paz, ¿cuál es la diferencia entre dejar las armas y entregar las armas? Los representantes a la Cámara opinan sobre el perfil que debe reunir el próximo presidente de Ecopetrol. Comenzó conteo regresivo para conocer la suerte del humedal La Conejera. Piden que se adelante acción de repetición contra los funcionarios públicos culpables de millonarias demandas falladas en contra del Estado. En pocas palabras, conozca el soporte espiritual de un congresista. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Soy María Lucía Lacutir y junto a Estefanía Meira Cerantes les traemos las noticias legislativas. Revive la posibilidad de que 8.700.000 colombianos tengan derecho al pago de horas extras y dominicales trabajados. La buena noticia se mueve aquí en la Cámara de Representantes, en donde se agilizan las discusiones para que dicho sueño sea pronto una realidad. Con la implementación de esta ley, la jornada laboral aumentó 4 horas y el recargo dominical y festivo pasó de 100 al 75% del valor de la hora ordinaria, lo que afectó los ingresos de los trabajadores que pretendían mejorar sus finanzas laborando en días de descanso. Nuestra propuesta definitivamente es derogar la ley 789 del año 2002 para recuperar los ingresos de la clase trabajadora en Colombia, en lo que tiene que ver con recargos nocturnos, horas extras y el reconocimiento de los dominicales y festivos. La ley que retiró estos beneficios pretendía generar 64.000 empleos en 4 años, es decir, un promedio de 160.000 empleos anuales, pero según el parlamentario, esto no se cumplió. Tenemos los estudios suficientes para demostrar que la ley que se creó con el ánimo de generar nuevos empleos no logró ese objetivo y por el contrario lo que hizo fue cercenar los derechos y los ingresos de los trabajadores colombianos. Para el congresista ponente de la ley, lo que se pretende es hacer justicia con los colombianos que desde el 2002 dejaron de recibir una remuneración adicional por prestar sus servicios en horarios considerados no laborales. Diferentes opiniones se han escuchado sobre el fallo del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de 12 congresistas que votaron la fallida reforma a la justicia. Buscamos a uno de los favorecidos para que nos diera un concepto sobre dicha decisión. Para los representantes a la Cámara investigados por este tema, la decisión del Consejo de Estado dejó claro que no cometieron ninguna irregularidad. Después de casi 3 años, la decisión judicial se produce en el día martes y en ese orden de ideas nos mantiene la investidura. Eso quiere decir que quienes evaluaron y revisaron el material probatorio descartaron que hubiese existido un tráfico de influencias o un conflicto de intereses. El congresista agradeció a quienes siempre confiaron en él. Luchar contra la evasión fiscal, uno de los mayores lastres de nuestro sistema tributario, será la columna vertebral del informe que redactará la comisión de alto nivel que presentó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En la Cámara de Representantes estarán vigilantes para que no se trate de un lobo disfrazado de oveja y al final aparezcan nuevos impuestos con los que no contaban los colombianos. Con la conformación de la comisión de expertos que analizarán los impuestos en Colombia, el gobierno dará cumplimiento al compromiso asumido en el Congreso el pasado mes de diciembre de establecer una reforma tributaria estructural. Un producto de la discusión que se dio en la reforma tributaria que se aprobó al final de año, en donde se combinó para que durante los siguientes 6 meses del gobierno se conformara una comisión de expertos y que trabajaran en la elaboración de una propuesta para una reforma estructural a los colombianos. Esta será la oportunidad de revisar los impuestos regresivos como el 4 por mil, la reducción en la tributación de las empresas, gravar los dividendos, limitar las exenciones y dar una pelea más fuerte a la evasión de impuestos. El próximo 25 de octubre en Colombia se realizarán los comicios para que los ciudadanos elijamos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles o miembros de las juntas administradoras locales. De acuerdo con el nuevo censo electoral, hay 33.600.000 ciudadanos habilitados para acudir a las urnas. Desde ya se activan los mecanismos para blindar el proceso electoral.
La Cámara buscará garantizar los recursos que requiere el proceso electoral que se avecina. Se anunció desde esa corporación luego de que el gobierno aceptara no contar con los dineros que necesita la implementación biométrica para evitar los fraudes de identidad en las elecciones. Lo que vamos a hacer nosotros en la discusión del presupuesto, pues es abogar porque las partidas que se requieren para garantizar esa transparencia, para garantizar la efectividad de los mecanismos electorales y para garantizar unas elecciones limpias, pues vamos a luchar porque se le asignan esos recursos a esas autoridades. Se ha demostrado en muchos lugares donde hemos llevado la biometría que cuando ven las máquinas, los que le quieren hacer daño al proceso salen espantados porque saben que en esos filtros se van a quedar. Durante el proceso electoral de octubre entrante se proyectan 20.000 mesas con sistema biométrico para los 33.6 millones de ciudadanos habilitados para votar. Quienes redactaron el Plan Nacional de Desarrollo que actualmente se discute en sesiones extras aquí en el Congreso, recibieron un fuerte llamado de atención porque olvidaron incluir lo más importante, sagrado y bello que hay en el universo: la mujer. Después de estudiar minuciosamente el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, la congresista encontró que solo hay un artículo que incluye a la mujer. Identificamos que la palabra mujer solo se encuentra visible en solo un artículo, en el número 133, el cual se refiere a la protección a los derechos de las familias indígenas. El compromiso de la segunda vicepresidenta es incluir la equidad de género en lo que le resta de trámite legislativo al Plan Nacional de Desarrollo. Incorporar la equidad de género como un eje transversal a la paz, teniendo en cuenta que las mujeres hemos sido la población históricamente discriminadas, maltratadas y afectadas especialmente por el conflicto que estamos viviendo hoy en nuestro país. Como ponente del Plan Nacional de Desarrollo, la segunda vicepresidenta velará por la equidad de género, el presupuesto para Boyacá y el fortalecimiento del agro, entre otros. Continuando con el Plan Nacional de Desarrollo, representantes a la Cámara por Bogotá pidieron incluir en su discusión un capítulo especial para el Distrito Capital. La iniciativa de abrir un nuevo capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo para el fortalecimiento y mejora de los 5 pilares básicos de Bogotá se encuentra en marcha. Bogotá es de todos, para todos, y por eso estoy pidiéndole al Gobierno Nacional y el apoyo a todos mis compañeros en el Congreso para que podamos insertar ese capítulo de Bogotá. En materia de seguridad, la intención es mejorar el pie de fuerza de la ciudad e implementar nuevas cámaras de vigilancia. La educación requiere una inversión principal en las universidades públicas y nuevas sedes del SENA. En salud se planea adicionar un plan de equipamiento para los hospitales públicos que dure los próximos 20 años. La formalización del empleo pretende un trabajo digno para todos los habitantes de la capital. Para el mejoramiento de la malla vial y la construcción del metro, la intervención del Gobierno Nacional es vital. Yo espero que haya la financiación del 70% como corresponde legalmente. La propuesta quiere fortalecer el desarrollo administrativo de la ciudad, pues el 26% del Producto Interno Bruto del país es generado por Bogotá. Actuando como alcalde ad hoc, el ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, tiene en sus manos la suerte del humedal La Conejera, ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Ambientalistas y no ambientalistas luchan para que ese pulmón de la ciudad y remanso de aves no sea destruido para levantar allí bosques de concreto por parte de constructores cercanos al actual alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Esto ante el impedimento expuesto por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pues su cuñado Juan Carlos Alcocer y su concuñado Carlos Gutiérrez hacen parte del proyecto. El nombramiento del ministro es acertado siempre y cuando el ministro utilice los criterios ambientalistas para tomar las decisiones pertinentes. La recomendación por parte del congresista es clara. Que se pare la construcción de este conjunto habitacional. Yo creo que aquí lo primero que tiene que primar es el derecho más colectivo de los derechos, que es el derecho al medio ambiente. Y perder un humedal en Bogotá por causa de las construcciones sería muy grave. Para tomar una decisión, el ministro de Ambiente espera la unificación de los 4 mapas presentados sobre este humedal, que según ambientalistas y habitantes de la localidad de Suba se vería gravemente afectado por el proyecto urbanístico. Durante los últimos días se han conocido los nombres de los aspirantes a suceder al doctor Javier Gutiérrez en la presidencia de Ecopetrol, la empresa que genera más divisas y trabajo para los colombianos. En el pulso de la opinión les preguntamos a algunos congresistas cuál debe ser el perfil que debe reunir el nuevo presidente de Ecopetrol. Tiene que ser un perfil gerencial, pero con un atributo adicional, una persona que maneje muy bien los mercados financieros, los mercados bursátiles, pueda hacer una reorganización de la compañía en este momento de crisis global de los precios del petróleo. Debe ser muy conocedor del tema, pero con un compromiso enorme para sacar adelante esta empresa. Debe ser un perfil técnico,
que conozca el sector, que tenga claro lo que está pasando en el país, que tenga claro que uno de los problemas más graves que tenemos hoy en Colombia es precisamente el precio del petróleo. Debe de ser una persona con sentido de pertenencia para el país, persona que quiera Colombia, que estime la tierra y que sienta el sentir de la gente. Debe haber una persona con el conocimiento ampliamente técnico. Yo creo que es fundamental que él deba conocer el sector, que deba conocer toda la política de desarrollo de Ecopetrol. Los habitantes y autoridades de Buenaventura piden que no los estigmaticen como una zona que solo produce violencia y solicitan al gobierno nacional que ayude con recursos y obras de infraestructura para devolverle al puerto la categoría de primer atractivo turístico sobre el Pacífico. Buenaventura avanza y sigue siendo donde se hace el mejor turismo de Colombia y el más barato, y desde la Cámara se gestionan ante el gobierno 60.000 millones de pesos que requiere la vía Simón Bolívar en el puerto. Si nosotros logramos poner al servicio esta carretera, no solamente va a beneficiar a la comunidad que vive alrededor de la carretera, sino que también vamos a tener un desembotellamiento para descongestionar la Cabal Pombo. Hoy podemos decirle a los colombianos que Buenaventura avanza en muchos proyectos estratégicos, avanza como una ciudad que se proyecta para responder las expectativas que tiene Colombia desde el punto de vista de ser capital natural del Pacífico. El representante Hernán Sinisterra confirmó que también trabaja para lograr un subsidio para el precio de los combustibles y la reducción del valor de los insumos pesqueros. Tras la sentencia emitida por la Corte Constitucional para que el Ministerio de Salud establezca un manual para la aplicación de la eutanasia, el Congreso pide reglamentación en la denominada voluntad anticipada, mecanismo por el cual un paciente terminal o desahuciado puede pedir que le eviten el sufrimiento y el dolor. En relación con la sentencia que emitió la Corte Constitucional para que el Ministerio de Salud instaurara un manual para poder hacer el uso de la eutanasia, el Congreso de la República pidió al Gobierno Nacional reglamentar el documento de la voluntad anticipada. Este documento significa que cualquier persona, en uso de sus facultades, puede escribir un documento donde solicita que en caso de estar sufriendo de una grave enfermedad y pide que no se le prolongue su muerte. Este documento en ningún caso será para personas sin ninguna enfermedad, tan solo podrá aplicar para pacientes en estado terminal. En la Cámara de Representantes se pide que la implementación de la jornada única escolar se aplique como modelo permanente y no como un proyecto piloto. Implementar con todos los recursos en todo el territorio nacional la jornada única escolar pidieron al gobierno representantes a la Cámara, luego de conocer que esa estrategia tendrá recortes financieros y de cobertura. En el plan de desarrollo la quiere implementar hasta el 2030. Además de esto, nos ha dicho que no hay recursos para implementarla y ahora solo quiere hacer pruebas piloto. En la Cámara insisten en que apoyar la jornada única escolar sirve para invertir en el futuro del país. En el municipio de Mosquera, Cundinamarca, se inauguró lo que serán los colegios del futuro. Las cómodas y modernas instalaciones son el complemento perfecto para capacitar a los colombianos del mañana. 26 salones, una ludoteca, una biblioteca, un restaurante con respectivos comedores, laboratorio de física, química y robótica y espacios verdes para los niños son el prototipo de colegios del futuro. En Mosquera, Cundinamarca, se inauguró el colegio Roberto Velandia, que servirá como centro educativo para 1.200 alumnos. Pues es garantizar que con una infraestructura moderna y adecuada y amplia como la que estamos viendo hoy, se garantice que podamos tener la oportunidad de que 1.500 niños puedan ingresar a la jornada única. Garantizar que más tiempo del día nuestros niños puedan estar formándose es una garantía de calidad en la educación y de seguridad también para nuestros niños. Este colegio será pionero en la jornada única escolar que pretende estandarizar el gobierno nacional. La rebaja de 300 pesos en el valor del galón de la gasolina no es suficiente para los especialistas en hidrocarburos, porque el barril de petróleo ha caído 60% en los últimos 6 meses. Para los economistas, las empresas productoras de combustible siguen teniendo un mínimo nivel de competitividad. Y una reducción de 500 pesos en 3 meses sobre 8.000 pesos es menos del 10%, es un 8%. Quiere decir que todavía hay un enorme margen para reducir el precio que llega finalmente a la bomba y que llega finalmente a las empresas. Tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda analizaron las perspectivas económicas del país para el inmediato futuro con el propósito de lograr que en apenas 5 meses los combustibles hayan bajado más de 700 pesos. En 7.965 pesos se cotiza el galón de gasolina en Bogotá y en 7.705 el de ACPM.
A raíz de una serie de vacíos legales, la actividad de los curadores urbanos ha sido objeto de profundas controversias. El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, John Jairo Roldán, le contó a Juan Manuel Lenis en Asinas en las Leyes cómo se busca poner cura a esta función notarial. El curador urbano es un privado que tiene funciones públicas como notario. Certifica que el plano, que la construcción está de acuerdo de cualquier obra que se haga con el plan de ordenamiento territorial de un municipio mayor a 100.000 habitantes. Sin embargo, a raíz de tantas dificultades que han ocurrido en los últimos tiempos, por ejemplo, la tragedia del edificio Space, pues esto ha obligado a algunos congresistas a repensar la ley de curadores urbanos que data de 1995. Representante John Jairo Roldán, presidente de la Comisión Cuarta, ¿cómo es este proyecto que ustedes están adelantando? El curador urbano es un notario en lo urbanístico, pero es un notario que hoy por hoy no tiene ninguna responsabilidad determinada en la ley. Esta ley prevé eso. También hay un tema muy claro que se desata. La figura está en ciudades de más de 100.000 habitantes, pero en ciudades de más de 100.000 habitantes como Bogotá solo hay 5 curadores. Eso hace que se concentre esta función apenas en 5 personas en una ciudad como la ciudad capital, donde podría haber como la figura del notario público alrededor de 15 o 20 curadores urbanos. Entonces, ¿qué responsabilidades nuevas van a tener los curadores urbanos? Van a tener responsabilidades disciplinarias, claras, van a tener responsabilidades penales por sus actuaciones y van a ser un protagonista más dentro del proceso, desde el diseño hasta la puesta en servicio de una obra. Gracias, representante. Es el representante John Jairo Roldán, presidente de la Comisión Cuarta, quien nos ha ampliado sobre este importante proyecto que define el nuevo rol de los curadores urbanos. En una próxima oportunidad, como siempre, otro tema de gran trascendencia nacional aquí en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. Durante los últimos días, gobierno y guerrilla de las FARC han discutido en La Habana el tema de la dejación o entrega de armas. Para entender la diferencia que hay entre entregarlas o dejarlas, consultamos a expertos en este tipo de terminología para así entenderlo con más claridad. Para los conocedores del tema, en un proceso de negociación de paz generalmente se utiliza el término dejación de armas. La entrega de armas va más ligado a un ejercicio de rendición, donde yo me entiendo como derrotado y le entrego a la persona que ganó, le entrego pues las armas y entregué las armas. La dejación de armas es un proceso en el que se entiende más en una dinámica de negociación. Para ello, sin embargo, este tema no debe hacer ruidos en el proceso de paz, porque de firmarse la terminación del conflicto, tarde o temprano las FARC tienen que dejar las armas. En la política nacional e internacional toma fuerza el WhatsApp como herramienta para tener comunicación de doble vía a la hora de llevarle mensajes a la gente. Tema de la semana en Zona Digital. Hola a todos. Hoy por primera vez muchos de ustedes tienen la oportunidad de usar WhatsApp en el navegador web de su computador. La comunicación bidireccional ha dado un paso más con la integración de la estrategia de comunicación, pues los ciudadanos esperan respuestas inmediatas y formarán parte del cambio de las campañas electorales. Es el tiempo de la tecnopolítica. En este marco algunos partidos se han animado a probar WhatsApp como herramienta de comunicación. Por ello Colombia no se puede quedar atrás. En la Cámara de Representantes nos interesa a fondo cuáles son sus opiniones. Próximamente tendremos un espacio para interactuar con ustedes. Espérenlo muy pronto. España es quien se destaca en la región de Europa como un país que ha integrado esta plataforma. Por ejemplo, el PSOE ha liberado un sitio en el que los ciudadanos, aceptando los términos de privacidad, pueden solicitar su ingreso a un grupo. No olviden seguirnos en @Cámara Colombia en Twitter y Cámara de Representantes Colombia en Facebook. Y recuerden que este es el espacio interactivo con su Congreso. Hasta pronto. Una parte de los impuestos que los colombianos pagamos son destinados a cancelar las demandas que pierde el Estado por negligencia de sus funcionarios. Desde la Cámara de Representantes se pide que apliquen acción de repetición contra aquellos servidores estatales que han incurrido en graves faltas que atentan contra el erario. En los últimos 4 años, el Estado colombiano, según el informe del organismo de control, ha sido condenado 49.467 veces, por lo cual ha tenido que pagar 4 billones de pesos, que equivalen al 0.48% del PIB. Los sectores más demandados son seguridad, justicia y defensa. El funcionario que haya dado lugar
a la falla en el servicio que permite la condena al Estado, debe responder patrimonialmente. La experiencia enseña que esto no se hace. Una defensa ineficiente y no conciliar a tiempo son algunas de las razones por las que ha aumentado en más del 300% el presupuesto que el Estado ha tenido que usar para pagar sentencias en la última década, explicó el parlamentario. En pocas palabras, con Robinson Castillo, un representante a la Cámara, nos revela que un amuleto es su soporte espiritual. En sus inicios fue ayudante de ebanistería de su padre. Empecé viruteando, ayudándole en las tablas en mi casa, y ya después cuando pasamos a otras casas, era ya de baldosa, ayudándole a mi mamá con las labores domésticas. Y muy complicado el tema de tener una mamá profesora y ya cuando usted arranca a estudiar. Sí, es bastante complejo, pero es muy importante por el tema de la disciplina. A mí no me olvida que mi mamá, cuando nos colocaba a estudiar y nos hacía estudiar, por la mañana antes de salir a enseñar a la escuela, me decía que Mario estudió, sí señora, hágame el favor, y me recita el libro de biología. Intentó ser médico, pero terminó de contador. No pude ser médico porque la Universidad de Caldas, yo tenía derecho a una beca en el año 88, la Facultad de Medicina mucha gente se había presentado, entonces no tenía la facilidad del Mercup. Bueno, ¿y qué se parece la contaduría y la medicina? Terminé en detrimento de la medicina porque yo no quería estudiar otra carrera que fuera o medicina o contaduría. Usa un amuleto como protección. Sí, es verdad. Nosotros tenemos un amuleto de la protección de la Arcángel San Miguel. Lo mantenemos presente en mi casa, en las partes donde yo estoy. ¿Siente que le ha sido útil en su vida espiritual? Sí, mucho. También se dedicó al baloncesto. Siendo Paco era una localidad muy pequeña, teníamos la posibilidad de practicar varios deportes. Y en el baloncesto estuve en la selección Caldas en el año 87, sufrí una lesión en el 88 y ahí ya empezó el detrimento del deporte a causa del estudio. ¿Lo alcanzó a visualizar, a proyectar de forma profesional? No. ¿Cuántos años le gustaría vivir? De los 80 a los 83 años yo pienso que estaría bien. ¿Un momento en su vida que quisiera repetir? Volver a kinder. ¿Cumple lo que promete? Sí, siempre. ¿Mucho dolor por la reciente partida de su padre? Sí, es una falta inmensa, pero no hay remordimientos de ninguna naturaleza. Mi papá fue un referente muy importante en mi casa y es una persona que nos marcó a nosotros desde su caracterización, desde la lectura, desde la fortaleza, y obviamente nos hace falta. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿harían ustedes los liberales alianzas electorales con el Centro Democrático? Y donde haya identidad con el Centro Democrático, pues esos diálogos deben estar abiertos. Esa posibilidad no se puede cerrar, ni en el presente ni en el futuro. No como dice la gente que la política es dinámica. No, cuando estemos en una sociedad incluyente, participativa y de diálogo, siempre habrá puntos de acuerdo. Representante Mario Castaño, congresista por el departamento de Caldas, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Muchas gracias a usted por invitarnos. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Hasta entonces.